Muy buenas y bendecidas tardes tengan cada uno de ustedes, amado amigo, hermano. Te saluda tu hermano en Cristo, Moisés Hinojosa, y en esta hermosa tarde me encuentro en compañía de mi hermano Manuel Vázquez, que juntos estamos listos para comenzar tu programa de bendición, conociendo la palabra, en tu canal Maná del Cielo. Esperamos que nos podamos gozar como en los anteriores programas. Bienvenido, hermano Manuel. Muchas gracias, hermano Moisés. Bueno, bendecimos. Gracias al pueblo de Dios que está esperando esta programación, estos estudios de discipulado. Bueno, empezamos ya hace tiempo hablando de los ministerios y ahora pues estamos con el ministerio número 4 que le corresponde como número escrito en la palabra del Señor, el número 4. Así es que estamos hablando del ministerio del pastor. Y déjeme decirle que como vemos según la escritura, pues es uno de los ministerios pues con más responsabilidad, con más requisitos y bueno, pues es enriquecido, pero cualquiera de los ministerios, de los 5 ministerios, es mucha responsabilidad para cada uno de nosotros. Pero aunque sea a veces difícil, pero en las manos del Señor todo es posible. Así es que si estás dispuesto, solamente Dios anda buscando corazones dispuestos, que estén trabajando y que digan, heme a mí, envíame a mí, Señor. Y por muy difícil que sea la tarea, déjame decirte que si Dios nos llama, Dios nos capacita, ¿verdad, hermano Moisés? Claro que sí. Wow, para mí es un privilegio y un honor compartir estos estudios con usted, hermano Moisés. Gloria a Dios, hermano, el privilegio es para mí. Y gracias a Dios porque a Él le ha placido y aquí estamos. Sí, aquí estamos, amén. Aquí dando lo mejor de nosotros mismos para la obra de Dios. Y al mismo tiempo pedimos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él quite todo estorbo, para que Él unja nuestros labios, nuestra mente, para que ninguna palabra corrompida o alguna palabra mal hecha o mal dicha salga de esta programación. Así es que le pedimos la unción del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia por medio de esta programación. Aleluya. ¿Cómo empezamos en este día, hermano Moisés? Empezamos, hermano, en el programa anterior tuvimos un programa en el cual nos llevó la introducción. Vimos algunas definiciones de lo que es un pastor. Vimos algunos sinónimos del pastorado, vimos que es un mayordomo. Pero creo que vamos a comenzar el día de hoy con ver el sinónimo que pastor es un administrador de los bienes del Señor. Así Amén. Es. Gloria a Dios. Bueno, la definición de un administrador, lo que dice la palabra del Señor es que no es dueño de la compañía o no es dueño en este caso, de la iglesia, ¿verdad? O solamente que es un encargado que Dios ha puesto con el fin de cuidar sus ovejas. Aleluya. Entonces, en realidad, pues, si usted, amado hermano, está estudiando para pastor, para que Dios le plazca y ponerle enfrente de una iglesia, déjeme decirle que usted no va a ser dueño de la iglesia, usted no va a ser quien va a dañar la iglesia, sino que usted va a cuidar de la iglesia. Así es que, y como buen pastor, pues vamos a dar cuentas de toda y cada una de las ovejas que el Señor ponga en su ministerio. Amén, aleluya. Y también queremos darle a conocer que un pastor, bueno, el Señor lo capacita, le da las herramientas y me gustaría antes de comenzar, hermano Moisés, de ver cómo en el Antiguo Testamento, cómo se describía una persona como pastor, ¿verdad? Los elementos, las herramientas que llevaba, porque en el Antiguo Testamento podemos ver que las ovejas no se llevaban al desierto, no se llevaban a lugares donde no había pasto, sino que el pastor tenía que llevarlas en cierto lugar, muchas veces en medio de peñascos, en medio de arbustos y de todo eso, pero el pastor llevaba su herramienta. Claro que amén. Sí, claro que y vamos a hablar un poquito qué le parece de las herramientas del Señor, que ponía el Señor en las manos del pastor. Y pues número 1 podemos hablar
del amor. El amor hacia las ovejas, el cuidado. Y en segundo lugar, pues llevaba él en su hombro, llevaba una herramienta como un costal, allí llevaba su alimento, llevaba vendas, llevaba aceite en caso de que una oveja se enfermase o se quebrase o tuviera alguna herida de algún animal. O como vemos, por ejemplo, en la historia de la vida de David, que inclusive él tenía herramientas para defender Exacto. a las ovejas Amén. de los enemigos. Amén. Y vemos claramente que también como en la vida, en la historia de José, ahí en el libro de Génesis, que cuando José va y llega donde sus hermanos, ¿verdad? Que le tenían un poquito ahí de recelo porque era el consentido de papá. Yes. Vemos cómo estos hermanos se atrevieron a comer, se comían las ovejas. Y eso pues era algo muy delicado porque se supone, como vimos al principio del programa, que el pastor es un administrador de los bienes del dueño de las ovejas. Yes. Hablando en lo cotidiano, en lo secular, pues ellos tenían que respetar, no tenían que alimentarse de las ovejas que se supone que tenían que cuidar. Bueno, ya que tomó ese tema, bueno, es que vamos a hablar de los hermanos de José. En primer lugar, los hermanos de José no tenían amor para José. No sentían ese calor como de familia, como de hermanos, sino tenía siempre celos, estaban siempre contra José. Sí. ¿Por qué razón? Porque José buscaba del Señor. Número uno, bueno, pues ya vimos que el pastor tiene que llevar sus herramientas. En aquel tiempo llevaba una vara y su cayado, como dice en el Salmo 23. Salmo 23. A ver, dice la palabra del Señor que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, una oveja tiene que sentir ese respaldo, esa confianza en la iglesia en que atiende. Una oveja siempre tiene que estar dispuesta a obedecer al Señor. Y después vamos a hablar de los requisitos del pastor hacia la oveja, pero también vamos a hablar de las responsabilidades de la oveja hacia el pastor. O sea que este estudio está bien enriquecido por donde quiera que le busque, pero estamos hablando de las herramientas del pastor. Entonces el pastor tiene que saber discernir cuál es el maná, cuál es el pasto fresco que tiene que darle a la oveja, para que la oveja siempre esté presta para comer saludable. O sea, si un pastor lo lleva a lugares donde no hay pasto seco, donde no hay hierba, van a alimentarse, van a estar flacas, delgadas esas ovejas, ¿verdad? En segundo lugar, la vara y el cayado también tienen su significado, que ahorita lo vamos a hacer, pero también llevaba una honda. En aquel tiempo era una honda con herramientas, que ya sea con piedra o lo que sea, como arma para defender de algún peligro de alguna oveja. También llevaba una zampolla, o sea, un instrumento que se tocaba con la boca mientras las ovejas comían. Él tocaba, y déjeme decirle que esas ovejas comían tan contentas, tan tranquilas, porque sabía que su pastor estaba alimentando con alabanzas y bendiciendo a Dios por las ovejas. Qué grande privilegio de ser un pastor, ¿verdad? Con todas esas herramientas. Y le faltó una también, hermano. Sí, seguimos, son 5. Sí, son 5. Así es que, amados hermanos, las herramientas que Dios pone en el pastorado son precisamente las herramientas que necesita para tener cuidado a las ovejas, ¿verdad? Y también tenemos, amado hermano, ¿cuál es la otra que tenemos? El aceite. El aceite, las vendas y el aceite, amén. Así es que, bueno, tenemos la descripción ya de las herramientas del pastorado. Después las vamos a hablar muy despaciosamente qué significa el pasto, qué significa el cayado, qué significa la vara,
y todo eso, pero por lo pronto ahorita como introducción vamos a hablar de cómo es la personalidad, cómo es el llamamiento al pastorado. Y bueno, vamos a dar la primera cita si usted gusta o si tiene algún comentario. No, adelante. Amén. Prosigamos. Bueno, primeramente vamos a ver como iniciativa tenemos que dar el ejemplo del Salmo 23, el pastor de pastores, cómo nos indica cómo debemos de guiar a las ovejas. Salmo 23. Comenzando del versículo 1. Amén. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a nuestro pastor, nada nos va debe de faltar. Nada nos falta, Él provee todo. Y de eso hablamos de la seguridad que tiene que sentir la oveja con el pastor. Exactamente. Amén. En lugares de delicados, no cualquier, delicados pastos me hará descansar. Wow. O sea, provee un descanso. ¿En dónde? En lugares de delicados pastos. Y no solamente eso, hermano, junto a aguas de reposo me pastoreará. Wow. No cualquier agua, no aguas turbulentas, no aguas que causen peligros, de reposo. Sí, amén. Y yo creo que esos son los dos elementos para que una persona sobreviva, que es el alimento que es necesario, pero también el agua. Y eso tiene un significado que es literal aquí, pero también en el sentido espiritual es delicados pastos, se refiere a los mensajes, que esté siempre un mensaje ungido, que esté siempre un mensaje enseñando algo nuevo, que esté un mensaje que las ovejas tengan la capacidad de retener aquella, que estén gozosos, que siempre llame la atención con aquella enseñanza que es la palabra del Señor, es tan extensa que un mensaje que usted da pues no lo puede repetir porque es fuente de agua inagotable. Sin embargo, las ovejas siempre tienen que estar, más bien siempre están esperando escuchar y oír algo nuevo. Es un pasto delicado. Amén. Mire, dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso quiere decir que entonces estamos cansados. Llegamos abatidos, llegamos cansados. Pero cuando llegamos con nuestro pastor que tiene alimento fresco, alimento delicado, ese alimento viene a nuestro espíritu, habla a nuestra alma, el Padre de una manera delicada a través de la vida de nuestros pastores. El Señor se manifiesta y salimos del lugar de nuestra congregación o después de oír, de recibir ese alimento, ese pasto delicado. ¡Wow! Ese cansancio desaparece. Amén. Y podemos ver el cansancio de dos formas, hermano Moisés, ¿verdad? El cansancio físico del trabajo, del tragedio del día, de las amas de casa, tanta responsabilidad que tienen en su casa, se sienten calud. Y la responsabilidad de la madre no se termina, son 24 horas, así es que imagínense, así es que también puede ser cansancio espiritual, que unas personas que estén pasando por tribulaciones, por problemas, por X, que un hijo rebelde que no está allí, que hubo discusiones entre el matrimonio, y cuando llega uno a la iglesia, llega uno cansado, agotado, pero... Hermano Manuel, sí, cansa más las preocupaciones que el trabajo. Sí, bueno, es que las preocupaciones se llaman en la mente y el corazón, y es donde más estragos hace el enemigo. Sí. El enemigo siempre trabaja en la mente y trabaja en el corazón. Una vez que domina la mente, lo demás ya es presa fácil. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad del pastor es de llevar a las ovejas
en delicados pastos. Es como un restaurante, hermano Moisés, un restaurante que usted va a visitar una vez y le gusta la comida, vuelve, regresa usted porque le gustó la comida, le gustó el servicio, le gustó la atención, bueno, todas las características que un restaurante tiene que tener, usted la encontró allí. Así es que así también es el pastorado, pues, tiene que alimentar a sus ovejas, tiene que agarrarles interés, tiene que darles una enseñanza que las ovejas siempre estén deseando llegar a la casa del Señor a escuchar el mensaje. Y luego mire lo que dice, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Amén. El pastor nos debe de llevar a Cristo, porque Cristo es como cuando le dijo a la mujer samaritana, ciertamente que si tú tomares del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Amén, amén. Sí, es que el Señor Jesucristo es el pan y es el agua y es el Espíritu. Así es que de cualquier forma el pastor tiene que enseñar a cómo llevarlos a los pies de Cristo. Y sin olvidar y sin dejar que este salmo fue escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Aquí ya vemos David escribiendo esto, pero ya con la experiencia secularmente de pastorear ovejas, literalmente ovejas. No estamos hablando en lo espiritual, no estamos hablando de miembros de una iglesia. Literalmente él era pastor de ovejas. Amén. David tuvo una experiencia tan tremenda en el campo de las ovejas que él fue el único que nosotros podemos decir que él tenía la experiencia de cuidar, y no nomás de cuidar de las ovejas, sino de librarlas, porque muchas veces la palabra del Señor dice que muchas veces los leones, las fieras querían devorar a sus ovejas, pero él iba y con sus habilidades. Imagínese, hermano, poner en riesgo su propia vida. Sí. Oh, wow. Eso era amor por esos animalitos, por las ovejas, ahí sí. en ese caso. Sí. Pero vemos aquí que el Señor estuvo tratando con su vida, trabajando con él, para después ponerlo en un lugar privilegiado, que es como líder del pueblo. No de David, del pueblo de Dios. Amén. A David lo puso como líder. Amén. Después. También podemos ver que el pastoreado es, aunque es el llamamiento, uno siente el llamamiento, tiene que haber una adiestración, tiene que haber, no es momentáneamente, quizás en el campo del Señor necesita un pastor de emergencia, lo puede desempeñar, pero por lo regular, el que es llamado al pastorado es llamado a una secuencia de pruebas, a un tiempo de capacitación. Lo mismo vamos a hablar de Moisés cuando el llamamiento. El siervo Moisés fue capacitado por 40 años en el desierto. No fue un año, ni 2, ni 3, ni fueron 2 meses. 40 años, así Hermano que, Manuel, wow. ¿Cuántos años tuvo que esperar David después de que fue ungido por Samuel? Amén. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que él pudiera sentarse en el trono de Israel? Amén. Y aún sentarse en el trono no le fue fácil. Wow. Y yo creo que el pastorado no hay un momento fácil, ¿verdad? Pero de todas maneras, en el llamamiento es... déjeme decirle que es donde la espera y es donde la prueba viene a sentir la persona que es llamado, porque la paciencia es número 1. Un pastor sin paciencia sí puede ser pastor, pero no es un buen pastor. Tenemos al profeta Ezequiel. Wow. Vamos a hablar un poquito de Ezequiel. Hablando en la paciencia. Sí, vamos a hablar de la paciencia. No? Vayamos a Ezequiel. Mire, Ezequiel... usted me busca el texto bíblico, si lo tiene, creo que ya lo tiene. Sí, eso es Ezequiel 34. 34. Del 4 al 15. 34 al 4 al 15. Sí. Pero cuando yo estoy hablando en cuestión específicamente de la paciencia, es de cuando el Señor le muestra
después de que le muestra su gloria y le dice que tome el libro y lo coma. Oh, capítulo 6. Capítulo 6, ahí sí. es el llamado. Sí, ahí es el llamado. a Ezequiel, el Señor mostrándole su gloria. Amén. Y que come el libro. Ezequiel estaba, lo dice ahí en la escritura, que él estaba molesto por ver la situación y la rebeldía del pueblo, que estaba ya en cautividad. Y aún así ellos estaban todavía en rebeldía contra Dios. Entonces Ezequiel, molesto por eso, él dice, yo tenía ganas de llegar y reprenderlos. Pero el Señor me da a comer ese libro que a mi boca fue dulce. Primero amargo, luego dulce, ¿verdad? Lo comió y dice que estuvo atónito por días. Bueno, es que en realidad ese es cuando uno cree que uno puede hacer la justicia de Dios por su propia mano. Como le pasó a Moisés. Como le pasó a Moisés. Pero el Señor lo dejó atónito. Atónito quiere decir que él estaba, no sabía ni qué. No. Y después cuando volvió, wow, gloria a Dios. ¿Con qué se notó? Que ese sentir que tenía hacia el pueblo, totalmente lo contrario. Diferente. Porque le cambió el Señor el sentir, le cambió su corazón. Amén. Por un corazón lleno de amor. Y Dios usó a Ezequiel, e inclusive Ezequiel se le ha dado el título del pastor del pueblo, ¿verdad? Porque le cambió el corazón. Dios le puso un corazón sensible, apacible, amoroso. A pesar de la situación de las personas y del carácter de las personas, en él siempre estaba el amor de Cristo, el amor de Dios, para buscar y dar lo mejor y palabras de aliento para ese pueblo. Amén. Por eso Dios tiene que trabajar mucho con el llamamiento del pastorado, principalmente en el corazón. Si no hay amor, si no hay una paciencia, si no hay un discernimiento, si no hay aquellas herramientas espirituales, sabiduría que Dios requiere que tenga la persona, Dios lo capacita, porque cuando una vez que Dios le llama a usted como administrador, como cualquier de los 5 ministerios, Dios lo capacita. Si usted no tiene amor, Dios le va a poner amor. Si usted no tiene paciencia, Dios lo va a dotar de paciencia. Si usted no tiene sabiduría, Dios le va a dar la sabiduría. En Dios estamos completamente capacitados. Y vamos a ver otra cita bíblica, hermano Moisés, en el capítulo 10 del Evangelio de según San Juan, donde habla el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, y nos da una enseñanza tremenda acerca de dar la vida por las ovejas. Y hay muchas formas de dar la vida por las ovejas, no nada solamente literalmente exponer la vida, que se quite la muerte. No, hay muchas formas de dar la vida por las ovejas. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10. Sí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el buen pastor. Vamos a enfocarnos unos segundos para después entrar en el versículo 12, porque el versículo 12 también es clave, pero es lo contrario de lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver primeramente la parte principal, la parte buena del pastorado. Y vamos a ver aquí que el Señor nos alerta que el enemigo, el diablo, nomás viene para hurtar, matar y destruir. Y esa es la misión del enemigo dentro de las iglesias, porque muchas veces pensamos que el enemigo nomás está en las cantinas, en los bares. No. Él está acechando a los hijos de Dios, a las ovejas, a ver en qué forma las envuelve y matar el gozo, matar la alegría, matar las amistades, matar el amor. Bueno, Él vino para eso, para destruir la iglesia. Y dice la palabra del Señor, pero Jesucristo vino para que tengamos armonía y tengamos vida en abundancia. O sea, las enseñanzas del Señor Jesucristo es unificar, es edificar, es unir la iglesia. Mientras tanto, el enemigo que está listo allí, presto, para ver quién le pone atención, para destruir
en medio de la iglesia. Amén. Ahora, ¿en qué manera? Dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para que las ovejas, o sea, nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, y dice, yo soy el buen pastor, yo voy a dar mi vida para que mis ovejas tengan vida y vida en abundancia, hablando espiritualmente. Amén, amén. Porque pues nosotros en verdad cuando venimos a los pies del Señor, venimos todos destrozados, venimos muertos, venimos con muchas costumbres malas, venimos con vicios, venimos, totalmente derrotados espiritualmente hablando, venimos muertos. También Cristo nos dice que para eso Él vino, para que tengamos vida. Cuando Dios nos llama es cuando nos resucita de entre los muertos, como le dijo a Felipe, deja que los muertos entreguen a sus muertos, porque hay muertos que se mueven y hay muertos espirituales, amén, gloria a Dios, pero después vamos a hablar de eso. Entonces, ahorita estamos hablando del buen pastor, del pastor de pastores. De pastores, amén. ¿Y por qué Él es el pastor de pastores? Porque Él es el dueño de las ovejas, porque Él fue el que dio la vida. Él pagó el precio. Él es el dueño nuestro de nuestras almas. Él. Y los pastores, los líderes, esos siervos de Dios que a Él ha placido poner en cada una de las iglesias y darle cierto número de ovejas, de miembros, ellos son guiados, pero deben de entregar cuentas al pastor de pastores, aquel que dio su vida por las ovejas. Claro, porque el Señor Jesucristo, Él es el que salva, Él es el que llama, Él es el que perdona, Él es el que restaura. Y el Señor Jesucristo lo va a traer a cierta iglesia, pero se lo va a dejar encargado a aquel siervo y le va a decir, por eso a veces escuchamos que es el pastor, oye, nos visita fulano por primera vez. El Señor ha enviado a esa oveja para que nosotros, como miembros de esa iglesia, le demos la bienvenida, que se sienta que es bienvenido a ese lugar y que el pastor se presente como el que está dispuesto a dar su vida por esa persona. Y cuando esas personas sienten ese calor, ese amor, algo los va a impactar, algo le va a decir, este lugar yo andaba buscando. Exactamente. Aleluya. Exactamente. Amén. Y desafortunadamente hay casos que no es así. ¿Por qué? Porque la misión del pastor es otra alianza. Y vamos a verlo en el capítulo 10, versículo 12, hermano, que tristemente eso pasa, pero tenemos que nosotros no hablar de todo lo que está escrito. También de las buenas y las malas obras, porque de eso nos llama el Señor, a hablar la verdad. Amén. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Wow. Así es que el 13. El asalariado huye porque es asalariado. Está por el dinero. Wow. Y no le importan las ovejas. Bueno, tristemente, si lo dice la palabra del Señor, es que existe. Y nosotros no tenemos que hacernos del ojo, por allí dice del ojo, ¿verdad? Para no leer. Tenemos que nosotros decir, cuidado, hermano, porque la palabra del Señor es muy clara y nos dice y nos advierte que nosotros tenemos que fijarnos en el lugar donde el Señor nos tiene. Y, amados hermanos, así como hay buenos pastores, como el pastor de nosotros, gloria a Dios, Aleluya. nuestro reverendo Domingo Lozada, que Dios le dé más años,
Pues así como hay buenos pastores, también hay malos pastores que no les interesan las ovejas, solo el dinero y solo pactar y solo que da tanto y tú vas a vas a recibir un milagro y todo eso. Dios nos va a bendecir porque Dios quiere bendecirnos. A Dios no se le puede comprar. Yo no tengo dinero para comprar un milagro del Señor, ni salud, ni nada, pero Él es tan bueno que Él me da bendición que sobreabunde. Y mientras tanto podemos nosotros hablar que el Señor Jesucristo quiere que todos los pastores lleven las reglas de esta palabra del Señor, que amen las ovejas, que las cuiden, que porque tal como el Señor las manda, así va a pedirnos cuentas de cada una de las ovejas. Lo dice bien claro en Ezequiel. Ezequiel. Seguimos con Juan, hermano. Yo creo que vamos a seguir hasta el 18. Amén. Y luego después allí empezamos con Ezequiel. 10:14. Sí. Yo soy el buen pastor, vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, hace que hay muchas ovejas, pero no todas son del Señor. Exactamente. Por eso a veces vemos problemas en las iglesias, porque venimos a la iglesia, pero no conocemos al Señor. Ahí está el problema. Y luego mire, Él conoce sus ovejas, porque dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, Amén. así como voy a estar dispuesto a morir en esa cruz por amor a ellas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero mire, no está diciendo el Señor que no le interesan esas ovejas. Mire lo que dice aquí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño Y un pastor. y un pastor. Wow, Esa es una aleluya. profecía, hermano Sí, Manuel. claro que sí. Y aquí está especificando que es el buen pastor y él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Pero dice también aquí que tiene otras ovejas, o sea, los gentiles, nosotros, que estas ovejas también tienen que venir a la casa de Israel y será solamente un pastor. Amén. Qué lindo, porque Él vino y ahora nosotros nos ha injertado en el olivo, en el pueblo de Israel, nos ha injertado para que sea solamente un solo pastor. Un solo pastor, Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa profecía dada en ese tiempo que el Señor habló estas palabras, ya ahora cumplida, ¿verdad? Sí. Y dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí está también hablando como una sola persona, porque aunque dicen que que Cristo no es Dios, aquí nos identifica que Él tiene el poder, que nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la pone. Y así como Él la pone, tiene el poder para volverla a tomar. ¿Y quién es el que tiene el poder sobre la muerte? Solo Dios. Solo Dios. Por Sí, eso, es Dios. por eso, para comprender la Trinidad se necesita revelación de arriba. Nosotros, por más que nosotros demos citas bíblicas y que acomodemos las citas bíblicas para ir al meollo, solamente si no te lo revela el Señor Jesucristo no vas a comprender. Así es que pedimos la revelación del Espíritu Santo en tu vida para que reveles, para que Él revele los misterios que hay aquí. Bueno, seguimos en el 18, hermano Moisés. El 18 ya lo leímos, Okay. Nadie me la quita, sino Sí. que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Okay. Este mandamiento. Entonces el 19, 20 y 21, donde ya entendieron los discípulos todo lo que el Señor les había hablado.
volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Estuvieron unos Sí, de acuerdo, sí, como otros siempre. no, y dialogando. Ya, y como, ok. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Wow, o sea que allí había disensiones. Pero en realidad, si uno seguía a Jesucristo y seguía la enseñanza, el mismo Espíritu Santo le iba a revelar quién era el Señor Jesucristo. Amén. Y eso le pasó a muchos discípulos siempre, porque aunque andaban con Jesucristo, viendo los milagros, no le conocían. Si a Felipe le dijo Felipe, Jesucristo, haces muchos milagros y tienes poder y hablas palabra, pero muéstranos al Padre y ya, entonces ya no te preguntamos nada. Y le dijo, la respuesta del Señor Jesucristo para Felipe, dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o sea, la misma persona, o sea que muchos años, digamos 2, 3 años, andaban los discípulos con el Señor Jesucristo y muchos todavía no le conocían. Nunca habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que no quiero que pase entre las ovejas de hoy, que siempre tengamos un encuentro personal con Jesucristo y que podamos decir, yo soy oveja del Señor, yo conozco a mi pastor y mi pastor me conoce a mí. Amén. Hablando del pastor. Hablando del pastor de pastores. Amén. Me quedé impactado, hermano Manuel, Sí. en donde dice que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ve situaciones difíciles y ve problemas difíciles y pues allá que se arreglen ellos, allá que se entiendan ellos, yo acá con lo mío, que al fin de cuentas pues el Señor está caro, el Señor que las atienda. Sí. Y muchas veces eso pasa, hermano Moisés, que viene una persona, una persona viene con un líder, viene el pastor necesitado, ya sea de lo que sea espiritualmente o monetariamente, lo que sea, y dice, hermano, vamos a orar, el Señor suplirá. Pero no, es que tenemos que ser responsables de que así tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva dice la palabra del Señor que todos convivían en armonía, que nadie decía que era propio sus bienes, sino que todos los traían, todos los bienes, los que tenían más bienes los traían y dicen que compartían el pan entre ellos y nadie, todos eran iguales. O sea, ahí se conocía que el amor de Dios reinaba, o sea, que cada uno que estaba allí no tenía necesidad de nada porque el que tenía más bienes traía y lo compartía. Efectivamente. Aleluya, ¿verdad? Sí. Y ese es el verdadero evangelio. Amén. Compartir con los que no tienen. Amén. Y no hacernos del mal entendimiento, de la vista gorda, que necesita un ride, que necesita ayuda. Muchas veces no tenemos trabajo y que tenemos que sentirnos como que hay un respaldo. Si tengo una necesidad, yo sé que en mi iglesia me va a ayudar mis hermanos, yo sé que mi pastor, o sea, hay una confianza que mutua que tenemos que nosotros compartir uno con otro en el amor del Señor. Esto lo venimos viendo desde el Antiguo Testamento, ya el cuidado que el Señor tenía para su pueblo Israel. Y lo vemos en Ezequiel, ahora sí Ezequiel 34. Ahora sí vamos a Ezequiel. Ezequiel 34. Bueno, amén. Y es todos los versículos desde el 1 hasta el 10, no hay ninguno que lo pueda omitir, así que voy a comenzar a leerlo del 1 y si usted lo cree oportuno me interrumpe, lo vamos analizando. Sí, amén. Hasta amén. llegar al final, lo vamos viendo textualmente. ¿Sí? Amén. Okay. Ezequiel capítulo 34, verso número 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel. Cuando el Señor dice un ay, es ay. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, o sea que solamente se preocupan por ellos, ¿sí? Por lo de ellos. Amén.
¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Acaso no es su trabajo de ellos cuidar de las ovejas? Es lo que está diciendo el Señor aquí. Está reclamando el Señor. Amén. Sí, no se supone que deben de cuidar las ovejas. ¿Por qué las descuidan? Porque solo se preocupan por lo de ellos. Amén. Amén. Versículo 3. Muchos quizás vayan a decir, hermano, pero es que ese es el Antiguo Testamento. Hermano, el Señor sigue siendo el mismo y es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y la palabra del Señor no puedes quitarle ni añadirle. O sea que desde el Génesis hasta Apocalipsis, palabra es viva. Amén, amén. Amén. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, viven de las ovejas, se aprovechan de las ovejas, ¿verdad? Amén. Sí, o sea que la que interesa nada más sus intereses personales. Amén. Dice, no, fíjense, miren aquí el versículo 4. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Aquí vemos un sinnúmero de responsabilidades de un verdadero pastor. Primeramente es fortalecer al débil. Amén. Hablando en lo espiritual. Fortalecer al débil. Curar al enfermo espiritualmente. Amén. Vendar las heridas del que llega quebrado espiritualmente, lastimado, ¿verdad? Amén. Y todo lo estamos hablando espiritualmente. Dice, la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada. O sea, no te preocupaste porque se fue una y no tuviste el cuidado de ir a buscarla. ¿Qué le está pasando? Y volverla a traer al redil. Amén. Ay, el Señor que se encargue de ella y Él la traerá. Bueno, se fue. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Sí, claro. No, y además de eso, el Señor va a pedirle cuentas de cada una. Vamos a mirarlo aquí adelante. Aleluya. Bueno. Dice, no buscáis de la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Wow. Santo Dios. Wow. Y andan, fíjense las consecuencias de cuando un pastor descuida las ovejas. Miren el andar de las ovejas. Andan errantes por falta de pastor, andan perdidas sin saber por dónde pisan, dice, por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ciertamente el Señor estaba hablando aquí la situación por la que estaba pasando el pueblo, por la falta de la guianza de los líderes de ese tiempo, por no llevarnos por la palabra de verdad. Amén. Entonces, pero el Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra, y estas son responsabilidades para los pastores de este tiempo. ¿Qué opina, hermano Manuel? Bueno, yo creo que este capítulo es enteramente, especialmente para los malos pastores. Pero desafortunadamente ya el tiempo se nos va a terminar y no podemos dar las explicaciones simbólicamente lo que está aquí hablando, pero sabemos que en el Espíritu nos está redarguyendo el Señor acerca del cuidado de la iglesia, de cada miembro que está en la iglesia, porque aunque aquí estamos hablando espiritualmente, también en el Antiguo Testamento estaba hablando Dios, pero ahora sucede lo mismo, y está hablando aquí a los líderes de Israel, que como son asalariados, como no son las ovejas, pues no les importa el estado ni espiritual, ni el estado moral, ni el estado económico de las ovejas. Pero acuérdense que eso pasaba en el Antiguo Testamento cuando el samaritano estaba herido, que pasó un sacerdote y lo miró y pasó de largo. Vino un levita, uno que servía en la sinagoga,
vio malherido al samaritano, a aquella persona, no le importó, siguió, pero vino una persona que ni conocía quizás las reglas de Israel, ni era israelita, y vino, pero se conmovió, lo llevó a un mesón, pagó porque le cuidaran. O sea, que lo que a Dios le interesa es nuestras actitudes de dentro del corazón. Amén. No le importa al Señor el título, no le importa quién eres tú en la iglesia. Lo importante ante los ojos de Dios es ayudar al prójimo, es amar al prójimo, es darle lo necesario al prójimo, y eso es lo que cuenta delante del Señor. Y por eso aquí vemos que en el Antiguo Testamento, especialmente en este capítulo de Isaías, Dios reprende a las malas actitudes de los religiosos que están a cargo de la iglesia del Señor. Amén, del pueblo de Dios. Amén. Amén. Está lleno de explicaciones aquí. Yo estoy deseoso de llegar a ese versículo 10, pero no bueno, sé si tenemos pero el yo tiempo, creo pues son 3 minutos. Yo creo que mejor lo dejamos, sí. Vamos a dar un poquito del ministerio del pastor acerca del llamamiento. Muchas personas están especialmente llamadas al pastorado porque Dios conoce su corazón de que en verdad desean servir al Señor, pero hay por allí algunas que no, porque yo he escuchado que dicen, bueno, yo me voy a hacer pastor para vivir ahí y llevármela suave. Y yo creo que ya desde el momento que estás pensando así, ya vas por mal camino. Amén. Aleluya. ¿Qué le parece? Denos una explicación acerca de eso. Hermano, como usted estaba diciendo anteriormente, el pastorado no es algo que vaya uno y estudie o que tenga un título. El buen pastor no es aquel que hable bonito, no es aquel que tenga títulos, no es aquel que haya ido a universidades. El verdadero buen pastor es aquel que tiene una verdadera relación con el pastor de pastores, un verdadero sometimiento con el pastor, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. El verdadero buen pastor es aquel que ha dejado el yo, por decir, o el que llegó a decir, antes yo me ceñía, pero ahora tengo quien me ciña, por morir él para tomar su propia cruz y seguir a Cristo, y el que se negó a sí mismo. Ese es el buen pastor, el que está dispuesto a negarse a sí mismo, porque es ahí cuando el Señor realmente le cambia ese corazón y le pone un corazón conforme al de Él. Un corazón, un verdadero buen pastor es aquel que tiene un corazón como el de Cristo. Es aquel que verdaderamente ame las almas. No puede haber un buen pastor si no hay amor por las almas. Así le dijo el Señor Jesucristo a Pedro cuando lo vio cara a cara después de la resurrección de Cristo. Lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces el Señor Jesucristo le preguntó si le amaba. Y como ya lo vimos, y no quiero repetirlo, es que 3 veces preguntar la misma palabra, pues allí hay un signo de interrogación, ¿verdad? Esperamos que el Señor no nos diga 3 veces si lo amamos, sino que inmediatamente cuando el Señor nos diga, Manuel, Moisés, ¿no me amas? Sí, Señor, con toda mi vida, y estar dispuesto a hacer su voluntad, estar en cualquier situación, no nada más como líder de una iglesia, ¿verdad? El ministerio del pastor es un ministerio, decimos, quizás de los más difíciles, porque es un llamado de 24 horas, 7 días, tiempo completo, que debe de estar dispuesto a muchas veces desatender sus propios intereses por dar su vida por las ovejas. Yo digo que es el ministerio más pesado, con más responsabilidades, porque nada más dar el servicio, abrir el servicio, dar la palabra al Señor, estar atento. No, es solamente, aún todavía está durmiendo las horas de la mañana, pueden llamarle, son 24 horas. Es como un padre de familia. Amén. Sí. Que no se termina el trabajo. No, y la responsabilidad es continua. Pero así es como es el buen pastor, que debemos de ser buenos administradores de los bienes de la palabra del Señor, como espiritualmente, como moralmente y también
físicamente. Así es que pues invitamos a aquellos pastores que nos están escuchando, si acaso, o aquellas personas que desean ser pastorados, tener un llamamiento al pastorado, pues con todo el corazón le digo que busque al Señor, que Él le va a suplir todas sus necesidades, que Él lo va a capacitar, que usted le eche ganas y que un día nosotros podamos conocerle a usted quizás personalmente, que diga, yo vi aquel programa y aquella plática que ustedes tuvieron, pues me llegó al corazón y me decidí servir al Señor. ¿Qué le parece, hermano Moisés? Y si tú, amado hermano, amado amigo, estás dispuesto a querer ser una oveja del rebaño del príncipe de los pastores, este es el momento. Inclina tu cabeza y pídele al Señor Jesucristo que quiere ser una de esas ovejas. Amado Señor, ya estoy cansado, Señor, de esta vida y quiero tener una vida nueva a tu lado. Quiero que tú seas mi guía, quiero que tú seas mi Salvador. Me pongo en tus manos, entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, guíame, Señor, por el buen camino, y yo quiero ser una oveja tuya. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bueno, les esperamos en nuestro siguiente programa. Aquí nuestro hermano Moisés Hinojosa y un servidor Manuel Vázquez le deseamos que todas las bendiciones del Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Bendiciones. Bendiciones.